quiero que vuelvan a la lectura de la liturgia en Lucas 22, versículos del 39 al 46. En ese momento, cuando Jesús de Nazaret en Getsemaní se encuentra solo con Dios. Y es el título de nuestro sermón, En la soledad con Dios. Oramos. Gracias, Señor. Yo te pido ahora, en el nombre de Jesús, que me dé fuerzas para exponer tu palabra. Como otras ocasiones, pero muy especial hoy, necesito tu fuerza. Escóndeme bajo la sombra de la cruz, que tu palabra, esa tremenda palabra, por el poder del Espíritu Santo, llegue al corazón de este pueblo. Por Cristo Jesús oramos. Amén. En la soledad con Dios. Dentro de la literatura puertorriqueña, los cuentos y ensayos de José Luis González siempre serán lectura obligada. Muchas de sus narrativas estuvieron enmarcadas en la emigración puertorriqueña de los años 50 a los Estados Unidos. Esa emigración con sus desaciertos, con sus luchas, con el problema colonial, etcétera, etcétera. Hay un cuento extraordinario que nos hablan de esa problemática. El pasaje, así se llama el cuento, el pasaje, escoge en forma magistral la desesperación del emigrado cuando el sueño acariciado no llega a concretarse, cuando la salida ya definida no se encuentra. Es el momento oscuro, la noche más lúgubre, donde no hay amigos, donde no hay familiares. Es la soledad con Dios, donde nuestras convicciones se tambalean, donde nuestro cansancio determina algunas veces nuestra fe. Es en esa soledad con Dios donde muchas veces no entendemos cómo llegan fuerzas a nuestra vida. Eran las últimas horas de Jesús. Sus discípulos estaban tristes. Él se encontraba triste. Y dice la Escritura que se movió, dice, se fue como solía. Interesante ese comentario de Lucas. Si usted oye y le dicen, mira, el pastor fue a dar una vuelta en el carro, téngalo por seguro que voy para el Viejo San Juan. Allí me va a encontrar, posiblemente dando una vuelta, mirando las murallas. Y Jesús tenía como un lugar favorito el Monte de los Olivos. Y él se dirigía allí con su tristeza, con su interrogante ante la muerte que se acercaba, y sus discípulos fueron detrás de él. Todos enmarcados, todos apiñados con la misma tristeza, con el mismo reto. ¿Saben el cuento del pasaje? Hay un puertorriqueño dialogando con otro y empieza a manifestar su desesperación porque el sueño de la emigración, el sueño que él había acariciado, ese sueño americano en él no se había concretado, entonces no tenía la economía para volver a su tierra. No tenía el dinero para comprar un pasaje.
de regreso a su país, a su tierra. Y dialogaba con ese otro puertorriqueño y le manifestaba su desazón, su tristeza, su desesperación ante su problema económico y su problema social y su desesperación por buscar dinero para comprar ese pasaje. Jesús se iba a enfrentar a una prueba muy difícil. Jesús iba hacia la muerte de crucifixión. Pero le dice a los discípulos en el versículo 40, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. ¿Por qué Jesús le da esa sentencia? Porque se acercaba la tentación, no solamente contra Jesús, sino también contra ellos. Ellos iban a tener que enfrentar no solamente a la clase religiosa, sino al imperio romano que ya había resuelto matar al maestro. Y qué tentación tremenda, no solamente de abandonar al maestro, sino abandonar la fe en el maestro, abandonar la convicción de que Jesús era lo que decía que era. Por eso Jesús los invita a orar. En medio de su tristeza y su confusión, Jesús los invita a orar. Y ¿sabes algo, hermano? Jesús nos invita a orar. En medio de la tristeza y la confusión, Jesús no te dice, toma esta decisión. No, Jesús te invita a orar. A estar a solas con Dios. A derramar tu alma ante Dios. A confiar solamente en Dios. Aún frente a la muerte, aún frente a imperios, hay que estar en la soledad con Dios. Por eso te hablé al principio, que cuando llega ese momento oscuro, que cuando llega la noche más lúgubre, donde miras hacia la izquierda y miras hacia la derecha y no hay amigos, porque posiblemente están a un tiro de piedra, como vamos a leer más adelante, durmiendo. Cuando no hay familiares, en esa soledad, Dios te invita a orar, a estar con Él. Porque en el momento que desobedeces las órdenes de Dios, tu fe va a tambalear en forma terrible. ¿Saben, hermano? Pasaron varios días y no se sabía, el amigo no sabía de ese otro puertorriqueño que necesitaba el dinero para el pasaje. Y un día, ese amigo llega al mismo lugar donde se habían encontrado y el dependiente del lugar le dice, ¿supiste lo que le pasó a fulano? Y yo, ¿sí? ¿Qué? Y le da a leer un periódico. Versículo 41 dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Me llamó la atención el énfasis de Lucas de puesto de rodillas. Puesto de rodillas. El profundo cansancio de Jesús. La profunda y determinada dependencia de Dios. Allí, en medio de la profunda soledad y de la noche oscura de Jerusalén. Y usted dirá, pastor, si es noche, es oscura. Oh, hermanos, hay muchas oscuridades, ¿soy yo? Hay muchas oscuridades. Nosotros los citasinos, ¿verdad? Los que nos gusta la ciudad, pero estamos iluminados, ¿verdad? Y para nosotros la noche es esto. Oh, hermano, en Jerusalén no había ninguno de estos adelantos. La noche era oscura de verdad, si no había luna.
Y allí, en medio de la oscuridad de la noche de Jerusalén, Jesús pasaba su hora más oscura, más terrible, allí, frente al rostro de la muerte, en las últimas horas de nuestro Señor. Jesús oraba. Allí su naturaleza humana, su voluntad humana, veía lo terrible de la cruz, veía la carga de la cruz, veía la muerte de la cruz. Y en esa doble naturaleza, decía en el versículo 42, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Cristo, esa voluntad humana, en Cristo habían dos naturalezas y dos voluntades, la voluntad divina y la voluntad humana. Y la voluntad humana siempre obedecía a la divina. Y allí estaba la incógnita de la naturaleza humana y de la voluntad humana. Señor, ¿hay otro camino? Si hay otro camino, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Allí en el misterio cristológico, allí el dolor, la soledad y la oscuridad se hacía patente, pero allí en medio de todo eso, en medio de esa soledad, el versículo 43, y Lucas es el único que registra esto, y dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Lucas es el único. ¿Oyó? Allí en medio de la oscuridad, de la soledad, lejos de amigos, lejos de familiares, allí estaba el ángel de Dios con Jesús. ¿Y sabes algo, hermano? Oh, qué cosa tremenda. Ahí en medio de tu oscuridad, cuando no hay amigos, cuando no hay familiares, allí está el ángel de Dios. Allí está Jesús. Hay un cuadro muy famoso donde aparece Jesús en su cansancio, recostado sobre el hombro de ese ángel. Oiga, hermano, escuche bien. Yo quiero que usted escuche. Si Jesús necesitó un ángel en su momento más terrible, ¿qué necesitaremos nosotros? Si Jesús necesitó la ayuda del cielo, ¿qué vamos a necesitar nosotros? ¿Sabe algo, hermano? Cristo dijo: no los dejaré huérfanos. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Sabe algo? Cuando ese compatriota tomó el periódico, leyó: fulano de tal intentó robar en una tienda y fue abatido por la policía. Y cuando él ve a su amigo, aquel que necesitaba el pasaje para volver a su país, estaba solo, estaba desesperado, estaba sin Dios. Su otro amigo que leía el periódico decía: José Luis González tenía una práctica de poner su palabrita soez en los cuentos, la cual no voy a repetir por aquí. Pero algo así. Tomó el periódico y leyó la muerte de su amigo y dijo: el maldito pasaje. Y el que lo oía decía: ¿cómo que tú dijiste? El maldito pasaje. Quería volver a su tierra. No tenía dinero, no tenía salida, estaba solo, sin familiares, pero estaba sin Dios. Cuando estamos solos, tú con Dios, no tengas miedo, hermano. Dios va a mandar a su ángel para confortarte.
El versículo 44 dice, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Sabe algo, hermano? Los otros evangelistas le dan un cuadro a usted más gráfico de la agonía de Jesús, de lo que Jesús experimentaba en Getsemaní. La agonía profunda. Por eso yo te digo que cuando tú te desesperas por un hijo, Dios conoce tu agonía. Porque Jesús lo experimentó. Cuando te desesperas por un trabajo, Dios conoce tu agonía. Cuando te desesperas por la finanza, Dios conoce tu agonía. Pero Lucas es el único médico que registra, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Era el sudor de la desesperación, de la agonía profunda para enfrentar la muerte, una de las muertes más crueles. Y usted dirá, pero pastor, ¿en qué reside el confort del ángel? ¿En qué reside el confort del ángel? Lea el versículo 45 conmigo. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Yo no sé si usted interpreta muy bien ese versículo. Los discípulos están tan deprimidos que prefieren dormir. No quieren orar. Quieren olvidarse de lo que está alrededor de ellos. ¿Cuánta gente cuando se deprime se encierra en sus casas? Y duermen horas y horas. Y así estaban los discípulos. A causa de la tristeza no querían orar. Y ese era el camino equivocado. Jesús le dijo, tienen que orar. Y entonces, usted se preguntará, entonces, ¿en qué consiste el confort del ángel, pastor? A Jesús. Yo quiero que en esta noche usted entienda algo. Lo entienda muy bien, hermano. Cuando hablamos de hombres y mujeres valientes, cuando hablamos de hombres y mujeres entristecidos, en medio de la comunidad de fe, en medio de la iglesia primitiva, en medio de la iglesia en la historia, cuando hablamos de hombres y mujeres de ese calibre, no estamos hablando de hombres y mujeres que no tuvieron miedo. No estamos hablando de hombres y mujeres que la tristeza los paralizaba. El confort del ángel, yo quiero que usted entienda esto, porque no es fácil lo que le voy a decir ahora. El confort del ángel está, hermano, que aún en medio de la crisis más profunda, cuando posiblemente usted pide por una hija y Dios se la lleva, cuando usted pide por su hogar y como quiera se rompe, en medio de eso usted no se va a derribar. El confort no está todo el tiempo en que Dios siempre le va a decir sí. Dios no le dijo que sí a Jesús. Dios le dijo, no, vas para la cruz, pero yo voy a estar contigo. Era la fuerza, era el carácter de enfrentar las consecuencias más terribles. Es que no te derribaras ante la muerte, ante el sufrimiento. Que no te derribaras ante cualquier problema que venga a tu vida. Dios no te dice en ningún momento que corras. Y puede ser que tengas miedo, pero Dios te va a dar el valor para enfrentar lo que viene. Dios te va a dar la fortaleza en el momento difícil. Gracias te damos, Señor, por tu palabra eterna que no se equivoca.
Oh Señor, imprímela en nuestra vida y en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermano. Quiero que vuelvan a la lectura de la liturgia en Lucas 22, versículos del 39 al 46. En ese momento, cuando Jesús de Nazaret en Getsemaní se encuentra solo con Dios. Y es el título de nuestro sermón, En la soledad con Dios. Oramos. Gracias, Señor. Yo te pido ahora, en el nombre de Jesús, que me dé fuerzas para exponer tu palabra. Como otros, José Luis González, siempre serán lectura obligada. Muchas de sus narrativas estuvieron enmarcadas en la emigración puertorriqueña de los años 50 a los Estados Unidos. Esa emigración con sus desaciertos, con sus luchas, con el problema colonial, etcétera, etcétera. Hay un cuento extraordinario que nos hablan de esa problemática. El pasaje, así se llama el cuento, el pasaje, escoge en forma magistral la desesperación del emigrado. Ocasiones, pero muy especial hoy. Necesito tu fuerza. Escóndeme bajo la sombra de la cruz, que tu palabra, esa tremenda palabra, por el poder del Espíritu Santo, llegue al corazón de este pueblo. Por Cristo Jesús oramos. Amén. En la soledad con Dios. Dentro de la literatura puertorriqueña, los cuentos y ensayos de veces nuestra fe. Es en esa soledad con Dios donde muchas veces no entendemos cómo llegan fuerzas a nuestra vida. Eran las últimas horas de Jesús. Sus discípulos estaban tristes. Él se encontraba triste. Y dice la Escritura que se movió cuando el sueño acariciado no llega a concretarse, cuando la salida ya definida no se encuentra. Es el momento oscuro, la noche más lúgubre, donde no hay amigos, donde no hay familiares. Es la soledad con Dios, donde nuestras convicciones se tambalean, donde nuestro cansancio determina alguna